Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: esta mujer cananea, que no era de los hijos de Israel, viene a Jesús. Jesús era conocido, se habían hecho milagros, la noticia se expandía rápidamente. Y esta mujer dice que comenzó a gritar, comenzó a clamar a Jesús, a la persona correcta. Porque si en algún momento tú te sientes desesperado, atribulado, y vienes a Cristo, vienes a la persona correcta, a Jesucristo de Nazaret, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice que la mujer comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí en este versículo hay varias partes importantes, ella lo reconoce. Esa mujer cananea reconoce a Jesús y le dice: Señor. Pero además le dice: Hijo de David. Ella conocía, porque se decía que iba a venir un Mesías, un Salvador que venía de la tribu de Judá, que iba a ser hijo de David. Y ella lo reconoce como Señor, Hijo de David. Y entonces le dice: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer fue a él clamando con desesperación, porque tenía una situación muy difícil. Para una madre, la situación del hijo es algo extremadamente importante. Y ella fue la persona correcta, porque Jesucristo tiene autoridad sobre todos los demonios, sobre el mundo espiritual. En Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Sean principados, potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Todo se sujeta a Jesucristo. Entonces, pero mira qué interesante, y cómo Jesús es tan perfecto que le responde de una manera exacta, porque el Mesías venía a su pueblo Israel. Si él se hubiera puesto a hablar con ella y a decirle que sí, a lo mejor los israelitas que estaban ahí se hubieran ofendido, a lo mejor hubiera causado tal vez un problema cultural. Pero él le dice que pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. La mujer fue persistente, porque ella sabía, la mujer sabía que Jesucristo era quien la podía ayudar. Ella le dice: Señor, Hijo de David. Señor, Hijo de David. Y dice que la mujer venía gritando. Y ya los discípulos estaban, parece que un poco incómodos. Y le dice: ve y despídela. Él respondiendo dijo, entonces ahí le está respondiendo él a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le habla con verdad, cuidando el corazón de sus discípulos, de los israelitas que estaban con él, y a la misma vez le responde de una manera que él sabe
Él sabe que ella va a seguir persistiendo. Él sabe que ella va a perseverar más. Y entonces Él le aclara, le da, digamos, que una negativa suave, una negativa para cuidar el corazón de sus discípulos, pero a la misma vez Él sabe que esta mujer va a persistir. Y mira qué interesante lo que viene después, porque le dice, entonces ella vino y se postró ante Él. Se postró. Dice la Escritura, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Se postró, símbolo de adoración, de rendición total. Por eso es que las religiones que no reconocen a Cristo como Dios están equivocadas. Porque Jesucristo es Dios. En muchas ocasiones la gente se postraba ante los apóstoles y ellos le decían, no, levántate, yo soy igual que tú. Pero cuando esta mujer se postra a Jesús, Jesús no le dice que se levante. Jesús no le dice que no me adores a mí, adora, no. Porque Jesús es Dios. Dice que toda la adoración es a Dios, al que vive, y al Cordero. Porque el Cordero es Cristo, y esto es un misterio difícil de entender, que Jesucristo es Dios sobre toda carne. Es apóstol y sumo sacerdote, es el pan de vida, es la vid verdadera, es la resurrección y la vida, es el camino. Necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Como esta mujer cananea, ni siquiera era del pueblo de Israel, pero entendía que Jesús era Señor y Hijo de David. Qué entendimiento tan grande tenía esta mujer. Seguimos avanzando. Entonces se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y aquí va una tercera negativa, una tercera que la mujer tiene que perseverar. Y eso es lo bueno cuando uno tiene fe en Cristo y uno avanza. No importa que a la primera no funcione, o a la segunda o a la tercera. Persevere, porque Jesucristo va a responder. Fíjese que al inicio dice, pero no le respondió palabra. Después dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, que tú no eres de Israel. Pero después dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. 3 veces se muestra como una negativa o un rechazo. Pero la mujer continuó perseverando. Y entonces ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer recibió lo que estaba buscando. La mujer recibió que su hija fuera sanada, fuera limpiada de ese demonio que la estaba atormentando. La mujer tuvo que ser persistente, porque al inicio Jesús no le respondió palabra. Después le dijo que no era enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Y después le dijo que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¡Wow! Impresionante. Pero dice que la mujer mostró en su respuesta una gran fe en Cristo el Salvador.
porque le dice Señor, Hijo de David. Y en esta mañana yo te vengo a presentar a Cristo para que tú entregues tu vida a Él, no a religiones, no a hombres, no a organizaciones humanas, sino a Jesucristo de Nazaret, quien derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados. A Él es a quien venimos a anunciar en esta mañana, para que ya sea que le entregues tu vida a Cristo, o te reconcilies, le pidas perdón, porque mucha gente en su país buscaba a Dios, pero aquí se ha apartado, ha dejado la casa del Señor. ¿Por qué has dejado que las situaciones, que el país o que cualquier problema te aparte de Cristo, si Él es la fuente de vida? Jesús de Nazaret, todas las cosas en Él subsisten. No podemos. La palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Solamente en Jesucristo podemos alcanzar el propósito perfecto para el cual Dios nos ha creado. Solamente en Jesucristo de Nazaret. No podemos hacerlo de otra forma. No son nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras conexiones, a lo mejor el dinero, tus estudios. Nada de eso te puede llevar a conseguir el propósito perfecto por el cual Dios te ha creado. Necesitas primeramente a Jesucristo y después necesitamos crecer en Él, conocerlo más a Él, a Jesucristo de Nazaret. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. La fe es un tema muy importante. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso es que necesitamos tener fe. Pero tenga fe de la manera correcta, en la persona correcta. Ponga toda su fe y su confianza en Jesucristo de Nazaret. Él es apóstol y sumo sacerdote. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra forma de quitar el pecado. Solamente Cristo lo puede quitar. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a poner una alabanza. Vamos a continuar predicando. Que Dios le bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Continuamos predicando en esta mañana. Vamos a dar otro mensaje sobre el perdón, porque el perdón es bien importante. Aquí en Mateo 18 está la parábola del siervo que no quiso perdonar. El perdón te limpia, el perdón te permite crecer espiritualmente. Necesitamos perdonar. Seguramente hemos tenido problemas con alguna persona, con algún familiar. Hemos ofendido, nos han ofendido. Vivimos en un mundo de mucha maldad. Pero Dios nos manda a que nosotros perdonemos las ofensas del otro, porque así podemos crecer. Y dice la palabra del Señor. Ponga atención que esta historia es bien interesante y hay un ejemplo de lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros y nos pide que tengamos misericordia y perdonemos a otros. Dice Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjense que la parábola empieza, el reino de los cielos es semejante a. O sea que a través de esta historia, Jesús te va a explicar
cómo funciona el reino de los cielos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Ese 10.000 talentos eran muchos millones de dólares para este tiempo. Lo que te quiere dar a entender que es una deuda que no podía ser pagada. La deuda nuestra con Dios por nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestro pecado, es una deuda que no se puede pagar. No podemos comprar nuestra salvación. Y entonces, a este, como no podía pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Mira qué interesante. Tuvo misericordia este rey a la persona que no le podía pagar, y tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Pero miren lo que pasa ahora, qué interesante. Pero saliendo aquel siervo al que se le había perdonado la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, de 10.000 talentos que debía él, a 100 denarios que le debía otra persona. Había una diferencia abismal, una gran diferencia. 100 denarios era poquito. Él debía 10.000 talentos y a él le perdonaron. Y mire esto, que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Lo mismo que el hombre le dijo al rey. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Mire la maldad de este hombre. Le perdonaron 10.000 talentos y a él le debían 100 denarios y no quería perdonar. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es lo que Dios espera de nosotros. Si Dios nos ha perdonado grandemente, ¿por qué no vamos a perdonar a nuestro prójimo? Y eso es lo que Dios quiere darnos a entender en esta parábola. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué exacta, perfecta es la palabra de Dios. Porque si el rey perdonó 10.000 talentos, el hombre no quiso perdonar 100 denarios. Y Dios, por medio de esta parábola, nos da una advertencia. Porque dice: y así hará vuestro Padre Celestial a todo el que no perdone de todo corazón a sus hermanos. Entienda que la falta de perdón es una raíz de amargura que puede estrangular nuestro corazón. Cuando uno vive con rencores, amargado, hay odio en el corazón, eso te detiene y no te deja buscar a Dios. Una vez yo estaba hablando con personas que trabajé y me sorprendió que de los 5 que íbamos a trabajar, todos tenían problemas, habían tenido problemas con sus padres desde pequeños. Todos. Impresionante, no se llevaban bien, seguramente
Anteriormente habían sufrido maltrato, los padres habían sido irresponsables y ellos crecieron con amargura en su corazón. Y años después, todavía estaba esa amargura ahí, ese rechazo, ese odio por el padre, que debería ser la persona que cuida, que provee, que enseña los caminos de Dios y que muestra misericordia. Pero tristemente no fue así, y había odio en el corazón de esas personas, de esos jóvenes, y le estoy hablando de una historia real. Por eso es que necesitamos a Cristo, porque cuando conocemos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Él trabaja en nuestro corazón, nos limpia, nos llena y nos da la fuerza para perdonar, porque yo sé que es difícil. No crea, claro que es difícil. La persona que tal vez tú confiabas y te traicionó, es muy difícil perdonar. Y si estás pagando consecuencias o estás metido en un problema de años por alguien que tú confiabas, es difícil perdonar. Pero Dios, el mensaje en esta mañana es que confía en Él, entrégale tus cargas al Señor, perdona a tu prójimo, porque Dios te ama y la falta de perdón te mantiene atado. Pidámosle fuerza a Dios para perdonar, pidámosle fuerza al Señor. Que Dios lo bendiga en esta mañana. Recordemos que Cristo nos perdonó primero. Mira que en la parábola el rey perdonó al hombre primero y después él no quería perdonar. Pidámosle perdón a Dios. Recibamos a Cristo en nuestro corazón, porque Él ya pagó por nuestros pecados con su sangre. Él ya nos perdonó, pero te toca a ti ahora perdonar a tu prójimo, a tu familiar, a ese amigo del pasado. Perdónalo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Nápoles. El poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendida por
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho, y espero que esta palabra se le haya quedado en sus corazones y que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y de las cosas malas que hacemos. Dios le bendiga mucho y que tengan un día bendecido hoy.